Tema 10. ¿La Biblia prohíbe la tradición? La verdad sobre sola escritura. Bienvenido a la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Llegamos al último tema del nivel 1, un tema decisivo que toca el fundamento mismo de cómo entendemos la fe cristiana, la autoridad en la Iglesia y la forma correcta de leer la Sagrada Escritura. Durante este nivel hemos estudiado el bautismo, la intercesión de los santos, la sucesión apostólica, la Eucaristía, el domingo cristiano y otros puntos esenciales. Todos ellos convergen aquí porque este tema responde a una pregunta clave. ¿Cómo transmite Dios su revelación? Hoy abordamos con respeto, claridad y profundidad una doctrina ampliamente difundida en el mundo cristiano moderno, sola escritura, la idea de que la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana y que toda tradición es, por definición, sospechosa o incluso antibíblica. Este tema no se responde con consignas, se responde volviendo a la Biblia misma, a la Iglesia primitiva y a la historia real del cristianismo. ¿Qué responderemos y por qué importa? La afirmación solo la Biblia suena a primera vista piadosa y respetuosa. Muchos cristianos sinceros la abrazan con buena intención, creyendo que así honran la palabra de Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos es más profunda. ¿La Biblia enseña realmente sola escritura? ¿Prohíbe la escritura toda forma de tradición? ¿O estamos ante una interpretación surgida muchos siglos después? Este tema es crucial porque determina quién tiene autoridad para interpretar la Biblia, define qué es doctrina cristiana auténtica, explica por qué existen tantas interpretaciones contradictorias. Si la Biblia fuera la única regla absoluta, entonces debería enseñarlo explícitamente. Y si la tradición fuera algo prohibido, la Escritura debería condenarla de forma clara. Hoy responderemos con honestidad, sin caricaturas ni ataques, pero también sin concesiones. Desarrollo bíblico. Comenzamos, como siempre, por la Biblia. ¿Qué significa tradición en la Escritura? La palabra tradición suele asociarse automáticamente con algo negativo. Sin embargo, en la Biblia el término no es intrínsecamente malo. En griego la palabra usada es parádosis, que significa entrega, transmisión, lo que se pasa de unos a otros. La pregunta no es si existe tradición, sino qué tradición. Tradición apostólica aprobada por San Pablo. San Pablo habla positivamente de la tradición en varias ocasiones. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Este texto es decisivo. Pablo no habla solo de escritura, sino de enseñanza oral y escrita, ambas con la misma autoridad apostólica. Aquí queda claro que no toda tradición es condenada. La tradición apostólica es normativa. La revelación no se limitó a lo escrito. Tradición oral anterior al Nuevo Testamento. Es fundamental recordar un hecho histórico básico. El Nuevo Testamento no existió como libro completo durante décadas. Jesús no escribió ningún libro. Los apóstoles predicaron oralmente durante años antes de que se escribiera una sola línea del Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, Pablo transmite la institución de la Eucaristía diciendo: «Yo recibí del Señor lo que les he transmitido». Aquí Pablo usa lenguaje de tradición, recibir y transmitir. Lo que luego se escribe primero fue vivido y enseñado oralmente. La Biblia nunca enseña sola escritura. En ningún lugar la Escritura afirma que solo la Escritura sea la regla exclusiva de la fe. Uno de los textos más citados es Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3,
versículos del 16 al 17, donde se dice que toda escritura es inspirada por Dios. Este texto afirma la inspiración y utilidad de la escritura, pero no afirma exclusividad. Decir que algo es suficiente no implica que sea lo único. Además, cuando Pablo escribió estas palabras, el Nuevo Testamento aún no estaba completo. Pablo se refiere principalmente al Antiguo Testamento. Advertencias contra tradiciones humanas. Jesús sí critica ciertas tradiciones, pero no todas. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 8 al 13, Jesús reprende a los fariseos por tradiciones humanas que anulaban el mandamiento de Dios. Esto es clave. Jesús no condena la tradición en sí, sino la tradición que contradice la palabra de Dios. Por tanto, la Biblia no enseña no tradición, sino discernimiento de la tradición, la Iglesia como columna de la verdad. San Pablo ofrece una afirmación fundamental en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Este texto no dice que la Biblia sea la columna de la verdad, sino la Iglesia. Esto no rebaja la Escritura, sino que explica quién la custodia, la interpreta y la transmite fielmente. Padres de la Iglesia. La fe transmitida antes y después de la Escritura. Uno de los datos históricos más incómodos para la doctrina de sola Escritura es este. Los padres de la Iglesia jamás enseñaron que la Biblia fuera la única fuente de autoridad cristiana. Al contrario, hablan constantemente de una fe recibida, custodiada y transmitida. San Clemente de Roma, siglo I. Obra Primera Carta a los Corintios. Clemente, discípulo directo de los apóstoles y obispo de Roma, escribe a la comunidad de Corinto para corregir abusos doctrinales y disciplinarios. Lo notable es que no apela a un texto bíblico final, sino a la autoridad recibida de los apóstoles. Clemente habla de un orden establecido por los apóstoles y transmitido a sus sucesores. Su autoridad no se basa en citar la Escritura de manera aislada, sino en la continuidad viva de la enseñanza apostólica. San Ignacio de Antioquía, siglo I al II. Obras, cartas a los esmirniotas, magnesios y tralianos. Ignacio, discípulo del apóstol Juan, jamás presenta la fe como un texto independiente de la Iglesia. Para él, la verdad cristiana se conserva en la comunión con el obispo, en la unidad de la Iglesia, en la enseñanza recibida. Ignacio jamás dice, cada uno interprete la Escritura por sí mismo. Para él, la fe se recibe, no se inventa. San Ireneo de León, siglo II. Obra Contra las herejías, libro 3. Ireneo es uno de los testigos más claros contra sola Escritura. Frente a los gnósticos, que citaban la Escritura según su conveniencia, Ireneo responde con un criterio definitivo: la tradición apostólica conservada en las iglesias fundadas por los apóstoles. Ireneo afirma que la verdadera interpretación de la Escritura se encuentra en la Iglesia, porque es allí donde la fe ha sido transmitida sin interrupción. Tertuliano, siglo II al III. Obra De Praescriptione Haereticorum. Tertuliano sostiene que los herejes no tienen derecho a interpretar la Escritura fuera de la Iglesia, porque la Escritura pertenece a la Iglesia que la recibió y la transmitió. Para Tertuliano, la Escritura no se separa de la tradición. Ambas forman una unidad inseparable. San Basilio Magno, siglo IV. Obra Sobre el Espíritu Santo, capítulo 27. Basilio distingue claramente entre doctrinas escritas, doctrinas transmitidas oralmente, y afirma que ambas tienen la misma autoridad apostólica, pues proceden de la misma fuente, la enseñanza de los apóstoles. Este testimonio es decisivo. La Iglesia antigua reconocía tradición oral normativa, no solo escritura escrita. Eruditos protestantes. Reconocimiento académico del origen tardío de sola Escritura. Este punto es fundamental para un diálogo honesto. Incluso teólogos protestantes reconocidos admiten que sola Escritura no fue la doctrina de la Iglesia primitiva. Alister McGrath. Obra Christian Theology. An Introduction.
McGrath afirma que sola escritura es una formulación teológica surgida en el contexto de la Reforma del siglo XVI, no en la Iglesia antigua. Reconoce que los primeros cristianos operaban con escritura y tradición. N. D. Kelly. Obra Early Christian Doctrines. Kelly explica que la Iglesia primitiva veía la tradición como el medio para interpretar correctamente la escritura. La Biblia no era entendida como un texto autónomo, sino como parte de la vida de la Iglesia. Jaroslav Pelikan. Obra The Christian Tradition, volumen 1. Pelikan, historiador protestante de referencia, afirma que la Iglesia antigua entendía la revelación como una realidad viva, transmitida por predicación, liturgia y vida comunitaria, no solo por textos escritos. Explicación teológica central. Escritura, tradición y autoridad. El problema de sola escritura no es que ame la Biblia, sino que la aísla. La fe cristiana no nació como un libro, sino como un acontecimiento. Cristo vivo, predicado, celebrado y transmitido. La Escritura nace de la tradición. Es custodiada por la Iglesia. Es interpretada en la comunidad creyente. Separar la Biblia de la tradición es como separar el fruto del árbol que lo produjo. La Iglesia católica no pone la tradición por encima de la Biblia. Enseña que ambas proceden de la misma fuente divina y se iluminan mutuamente bajo la guía del Espíritu Santo. Sola escritura termina produciendo fragmentación doctrinal, interpretaciones contradictorias, ausencia de autoridad visible. La tradición apostólica, en cambio, protege la escritura, evitando que sea manipulada o reinterpretada según intereses personales. Objeciones extensas y refutación dialogada. Este tema despierta objeciones profundas porque toca una convicción muy extendida en el cristianismo moderno. Por eso es necesario responder con claridad, respeto y fundamento sin descalificaciones personales. Objeción 1. La tradición invalida la palabra de Dios. Esta objeción se apoya principalmente en las palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 8 al 13, donde critica ciertas tradiciones de los fariseos. Sin embargo, el error está en generalizar. Jesús no condena toda tradición, sino la tradición humana que contradice el mandamiento de Dios. San Pablo, en cambio, ordena explícitamente conservar las tradiciones apostólicas, tanto orales como escritas. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, la Biblia no enseña rechazar la tradición, sino discernirla. Objeción 2. La Biblia es suficiente. No necesita interpretación oficial. Esta afirmación suena lógica, pero ignora un dato evidente. La Biblia no se interpreta sola. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, se afirma que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16, se advierte que las cartas de San Pablo son difíciles de entender y que algunos las tuercen para su propia perdición. Si la Escritura fuera autoexplicativa, estas advertencias no tendrían sentido. Objeción 3. La tradición llevó a doctrinas no bíblicas. Esta objeción confunde desarrollo doctrinal con invención doctrinal. La Iglesia no añade nuevas revelaciones. Profundiza en lo que fue revelado una vez para siempre en Cristo. Del mismo modo que la doctrina de la Trinidad fue formulada explícitamente siglos después, aunque siempre estuvo implícita en la Escritura, la tradición permite explicitar, no inventar. Objeción 4. Jesús y los apóstoles no dejaron ninguna tradición. Esta afirmación contradice directamente el testimonio bíblico. San Pablo afirma haber transmitido lo que recibió. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. La fe cristiana fue enseñada antes de ser escrita. Si se rechaza la tradición, se rechaza el modo mismo en que el cristianismo nació. Aplicación pastoral. Este tema tiene una aplicación directa y profunda en la vida cristiana.
Aceptar la tradición apostólica no significa renunciar a la Biblia. Significa leerla dentro de la familia que la recibió, la custodió y la transmitió. La tradición protege al creyente de interpretaciones aisladas, doctrinas cambiantes, fe basada solo en opiniones personales. La fe cristiana no es un proyecto individual. Es una herencia viva que se recibe con humildad y gratitud. Si deseas recibir el diploma oficial de participación del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio, debes aprobar el cuestionario correspondiente a este tema con un mínimo de 7 respuestas correctas de 10. El enlace al cuestionario se encuentra en el comentario fijado de este video y un mensaje especial para ti. Si has completado todos los cuestionarios desde el tema 1 hasta el tema 10, envíanos un correo a ericmacierelki@gmail.com, el cual lo encuentras en el comentario fijado también. Y, a vuelta de correo, te enviaremos con mucho gusto tu diploma de participación del nivel 1. Oración. Señor Jesucristo, tú no nos dejaste un libro aislado, sino una iglesia viva, guiada por tu Espíritu. Abre nuestro corazón para recibir con humildad la fe que ha sido transmitida, de generación en generación. Enséñanos a amar tu palabra y a vivirla en comunión, sin orgullo ni divisiones, con fidelidad y verdad. Amén. Gracias por haber recorrido este nivel 1 completo de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Tu perseverancia es signo de un corazón que busca la verdad con seriedad. En el nivel 2, profundizaremos en temas aún más desafiantes, entre ellos: ¿el Papa es bíblico?, el primado de Pedro en la Biblia y la historia. ¿La Iglesia Católica es la gran ramera?, refutando el mito. ¿La Biblia fue escrita por la Iglesia Católica? ¿Cómo se formó el canon? Te esperamos para seguir creciendo juntos en la fe, el conocimiento y la defensa del Evangelio. Que Dios te bendiga y bienvenido siempre a Amanecer con el Evangelio.